En este video queremos mostrar los antecedentes en Colombia y no solo centrarnos en Cali, sino en todo el país. También queremos mostrar las reacciones que tienen dichas sustancias en los seres humanos. También hablamos de las edades que actualmente están consumiendo y que cada año aumentan más las personas, las sustancias más consumidas y que se puedan reconocer, pues se puedan conocer. Galeano, en la primera ficha, es la representación social en jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas. Este estudio se propuso explorar el consumo de drogas en los adolescentes y diseñar recomendaciones preventivas dirigidas a reemplazar aquellas representaciones sociales sobre las drogas y el uso que puede constituirse en factores de riesgo. Este estudio se hizo en jóvenes de 13 a 22 años en la ciudad de Bogotá. El estudio mostró que los no consumidores son más preocupados por los peligros asociados al uso de las drogas y son más tranquilos, más cautelosos, mientras que los que son consumidores tienen tendencia más a divertirse, a la rumba, a gustarles salir y desconectarse del mundo o de los problemas que tienen. Los autores de este artículo son Iñaki Márquez, Enrique Iludial, Ignacio Arrieta y el año de publicación fue el 2003. Es el consumo de las sustancias psicoactivas en la población infantil. El gobierno colombiano se ha preocupado por el aumento del consumo de estas sustancias. En la población juvenil se realizaron grandes investigaciones en el 2001, en el 2004 y en el 2011. En el 2001 se les realizó a jóvenes entre los 10 y los 24 años, en el 2004 se les realizó a jóvenes entre 12 y 17 años y en el 2011 se les realizó a jóvenes entre 11 y 18 también. Los estudiantes encuestados en el 2011 eran de grado sexto a grado 11. Estos pertenecen a establecimientos públicos de los municipios. De esta población, el 24,3% reconocieron haber consumido el tabaco, el cigarrillo y el 12,1% consumidos al menos una sustancia psicoactiva alguna vez en la vida. El 40% reconoció haber consumido licor en los últimos meses y están destacados que es el mayor consumo de los estudiantes de establecimientos privados que los públicos. Esta investigación fue publicada el 25 de mayo del 2014 y su autora fue Cecilia Alba Narváez. La cuarta ficha es la influencia de sustancias psicoactivas en la autoestima escolar. Bueno, el objetivo de esta investigación es ver cómo influye en los estudiantes el consumo de un familiar de sustancias psicoactivas. Se hizo un estudio y pues por lo general pues influye en cuanto a la autoestima del estudiante, ya que no le prestan la atención necesaria y pues en los que no tienen familiares consumidores, pues no hay mucha diferencia en los porcentajes, pero obviamente ponen más cuidado, son más responsables y tienen más asistencia de sus acudientes en los colegios. El autor de este artículo de revista es Ana María Pimenta y Gloria Fraile. Este artículo fue publicado en el año 2000. La quinta y última fecha es las actitudes juveniles frente al consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, en este estudio se analizaron las variables relacionadas con el consumo juvenil de alcohol y otras sustancias psicoactivas y con las actitudes hacia la experimentación. Bueno, en esta ficha hablamos sobre las actitudes que toma cada estudiante o cada joven hacia el consumo de las sustancias. Muchos de los que ya tienen percepción o les han hablado
de lo que esto puede influir en sus vidas. Muchos evitan el consumo y pues prefieren mantenerse alejados de esto. En cambio otros, o como hablamos en otras de las fichas, por el mismo desinterés de los familiares o por influencias de amigos, se dejan llevar o por conductas antisociales para poder que les preste más atención. Entonces los jóvenes llegan a consumir estas sustancias simplemente por querer recibir más atención y no porque ellos de verdad quieran meterse en este mundo. Este artículo fue publicado en el año 2006, es un artículo de revista. Los autores fueron María de la Villa Moral y Francisco Jiménez. La prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas. La prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en forma relativa sería SPA, tanto legales como ilegales, se ha incrementado de manera acelerada según el informe mundial de drogas de la Oficina contra la Droga y el Crimen de la Organización de las Naciones Unidas, UNODC, que es la forma abreviativa. Mostró que entre el 2004 y el 2005 las cifras pasaron de 185 millones de consumidores a 200 millones, lo que significa que el 5% de la población mundial entre 15 y 64 años ha consumido sustancias ilegales al menos una vez en el último año. En América Latina, los jóvenes entre 18 y 24 años, específicamente estudiantes universitarios, tienen la prevalencia de uso de sustancias legales e ilegales. La encuesta nacional de la salud mental del 2003 encontró que los trastornos por uso de alcohol y otras sustancias están presentes en 11.1% de la población y ocupan el tercer lugar entre los trastornos con mayor prevalencia en el país, especialmente entre las edades de 18 y 29 años. En Bogotá, específicamente, el consumo de sustancias psicoactivas ha venido en crecimiento en la población de estudiantes universitarios y de secundaria, situación que no solo afecta a las universidades, sino también a las vecindades cercanas de estos centros de estudio, por el comercio, tráfico, expendido y consumo de estas sustancias, tanto legales como ilegales, dentro y fuera del ámbito universitario. Año. Año. No dice. ¿Y artículo? No Autor. dice PDF. ¿Y autores? Solamente dice la población y la oficina. No Factores sociales asociados con el consumo de SPA, que son sustancias psicoactivas. Identificados por los estudios sobresalen el funcionamiento familiar, la relación con personas consumidoras y la satisfacción con las relaciones interpersonales. Un funcionamiento familiar caracterizado por patrones negativos de educación y crianza, una actitud negativa hacia la familia, un sistema familiar en crisis o escenario disfuncional enmarcado por el abuso de alcohol u otras sustancias psicoactivas en el hogar. En esto quiero hacer un breve paréntesis que es más o menos el por qué los consumidores se hacen, por decirlo así, daño con estas sustancias. Es más o menos como el porqué de lo que ellos hacen. Entonces, pues sigamos. Por otra parte, los preconceptos y la valoración negativa de las SPA constituye un factor de protección para quienes nunca han consumido estas drogas y la valoración positiva en un factor de riesgo para quienes consumen actualmente o lo han hecho antes. La ausencia de maltrato físico, psicológico o verbal es un factor de protección para quienes no consumen marihuana o placeos o lo han hecho antes y ahora no. Este factor no tuvo ninguna correlación con el consumo de éxtasis ni de la coca. Para los que ya sabemos, o bueno, la mayoría de personas saben, o los estudiantes, sabemos que el éxtasis es una de las drogas más consumidas en Bogotá, ya que es una pastilla que hace subir el ánimo en las discotecas, pues es más consumido en las discotecas y en las fiestas de amigos. Y la coca, pues es lo que consumen los guajiros, ya que eso les alimenta, pues no les hace dar hambre, les calma la ansiedad.
Es el consumo de sustancias psicoactivas. Su autora es Sandra Blanco, que estudió en la Universidad de Cartagena en San Juan de Dios. La prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, que en forma abreviativa sería SPA, tanto ilegales como legales, se ha incrementado de manera acelerada. Según el Informe Mundial de Drogas de la Oficina contra la Droga y el Crimen de la Organización de las Naciones Unidas, UNODC, mostró que entre el 2004 y el 2005 las cifras pasaron de 185 millones de consumidores a 200 millones, lo que significa que el 5% de la población mundial entre 15 y 64 años ha consumido sustancias ilegales al menos una vez en el último año. Factores sociales asociados con el consumo del SPA, o sea, sustancias psicoactivas. Su autora es Diana Sicúa, Margaret Méndez y Liliana Muñoz, que fueron de la Universidad Javeriana en Bogotá. Identificado por los estudios, sobresalen el funcionamiento familiar, la relación con personas consumidoras y la satisfacción con las relaciones interpersonales, un funcionamiento familiar caracterizado por patrones negativos de educación y crianza, una actitud negativa hacia la familia, un sistema familiar en crisis o en un escenario de disfuncionamiento enmarcado por el abuso de alcohol o otras sustancias psicoactivas en el hogar. Quise hacer un paréntesis en donde estas tres personas, hablan de el por qué las personas que consumen estas dichas sustancias lo hacen. O sea, ellas hicieron una encuesta en la universidad de ellas y en otras escuelas y en otras universidades, y sacaron dicha conclusión, que más o menos es por el maltrato tanto verbal como físico o psicológico, ya que es un factor de protección para quienes no consumen marihuana y opiáceos, o lo hacen o lo han hecho antes y ahora no. Este factor no tuvo ninguna correlación con el consumo de éxtasis ni de coca. Como podemos ver, otro pequeño paréntesis que quise hacer, el éxtasis es una droga que es muy consumida y reconocida en Bogotá, ya que esta droga es la más causada en problemas en el sistema nervioso, ya que esta droga no se puede combinar con alcohol, ya que es un antibiótico, por decirlo así, y es como una pastilla energética en donde te hace levantar de donde estás sentado y te pone prendo, en palabras comunes. Y la coca es utilizada en la Guajira, ya que los guajiros al trabajar en el sol pues no les da tiempo de alimentarse, y esto es lo que comen para poder llenar sus ansias del hambre alimenticias. Bueno, mi nombre es María Camila Camacho Medina, del grado C5, y mi primera ficha dice así: percepciones, funciones y significados del consumo de drogas en jóvenes. Bueno, el consumo juvenil de drogas es actualmente uno de los temas emergentes en el campo de la salud mental, que promueve un mayor y más amplio debate social, político, científico, académico. En torno a él se abren una serie de preguntas claves que intentan cuestionarse, pues tirarnos desde distintos modos de entender y enfrentar el polémico fenómeno. Que hoy en día, dado su carácter conflictivo, se ha convertido en uno de los problemas sociales más críticos y urgentes de la contingencia nacional. El consumo de drogas ha tenido presencia histórica en mayor parte de las culturas, y han ido variando las posiciones, criterios y políticas con que se han enfrentado sus significados, funciones y patrones de consumo. En Chile, la magnitud del problema está públicamente reconocida. Publicación 2000, tipo de documento de segunda ficha, resultados de un estudio epidemiológico. Realizaron una muestra representativa de los estudiantes que asistían a los colegios de bachilleres en el ciclo escolar 85-86. El estudio presenta datos sobre el consumo de drogas en cuanto a prevalencia de las 12 drogas investigadas.
tabaco, alcohol, marihuana, inhalantes, anfetaminas, tranquilizantes, sedantes, alucinógenos, cocaína, heroína, opio y otros opíceos. Los subgrupos de riesgo, la disponibilidad de las drogas, los problemas asociados con el consumo de drogas, la relación entre la comisión de actos delictivos y el uso de drogas, y la opinión y percepción que tienen los maestros y los padres de familia sobre el consumo de drogas. La muestra estudiada fue Beta-Chapez, rendimiento académico de jóvenes que consumen sustancias psicoactivas. El rendimiento académico, RA, en adolescentes es el resultado de la reunión de muchos factores y no es solo el reflejo de la capacidad intelectual. RA guarda relación con variables individuales y con variables relacionadas con el entorno. Algunos estudios muestran que existe una relación significativa entre el RA y el estado emocional del estudiante. Se observa relación entre RA y síntomas de ansiedad y síntomas depresivos. Se ha presentado mayor atención de los SD. Por un lado, se sugiere que el mal RA es un factor causal, una variable independiente que predice SD, mientras que otros consideran que el RA es modificado por factores emocionales individuales, es decir, es una variable dependiente del estado de ánimo. La situación es compleja porque de la misma forma se ha encontrado asociación entre pobre RA y consumo de alcohol, fumar cigarrillos y abuso de otras sustancias. Ficha número 4. Consumo de sustancias psicoactivas legales en jóvenes, factores psicosociales asociados. Los factores psicosociales son considerados eventos, condiciones de carácter psicológico y social que tienen una relación directa o indirecta con otros fenómenos o comportamientos, que pueden ser de orden causal, precipitante, predisponente o simplemente concurrente de los mismos, de acuerdo con su presencia o ausencia de sus circunstancias concretas. Esto los convierte en factores de tipo protector o de riesgo para la incidencia y prevalencia de las problemáticas. Entre los factores psicológicos se encuentra la autoestima, las alteraciones psicológicas, los comportamientos perturbadores, el autocontrol, las habilidades sociales, emocionales, de afrontamiento y enfrentamiento, los preconceptos y la valoración de las SPA, las creencias religiosas, el maltrato y entre otras. La baja autoestima, considerada como una variable intensamente vinculada a la autoeficacia o sentimiento de ser competente y hábil, es de gran importancia para que una persona se sienta capaz de negarse al consumo de SPA. Autor: María Teresa Varela, tipo de documento revista, año de publicación 2005. Ya. Hola, mi nombre es Julia Alejandra Delgado y las fichas que me corresponden son las siguientes. Estrategias educativas que instituciones escolares y la ONG han implementado en los últimos 10 años para prevenir el consumo de la SPA, que serían las sustancias psicoactivas. Las estrategias que van acompañadas para alentar a los jóvenes para que hagan un buen uso adecuado de su tiempo libre, básicamente se trata de que utilicen ese tiempo para la construcción de su proyecto de vida, para que puedan realizar algún deporte, algo que la mente para que constantemente tengan su mente ocupada en algo y se centren específicamente en eso, para que los efectos degenerativos del licor y la droga. Esta indagación básicamente ha consistido en diferentes proyectos e intervenciones que han realizado las instituciones o la ONG, las instituciones básicamente educativas. La investigación se realizó desde un marco metodológico académico descriptivo, cumpliendo con diferentes estrategias que se realizaron desde una investigación empírica.
Básicamente se entrevistaron a los principales responsables o directores de los proyectos, que pueden ser docentes, jóvenes que de pronto hayan realizado diferentes proyectos, pero que son quienes los encabezan, la ONG. Entonces, estos estudios, hubo un estudio que se realizó en España en 1980, pues que indicaba las fuentes de información entre los jóvenes sobre el tema que se distribuían de la siguiente manera. Cuando hablamos de la información sobre el tema, se trata de que tú sabes sobre las sustancias psicoactivas, de dónde provienen, te hacen daño, son buenas para tu salud, etc. Entonces ahora voy a explicar pues cómo esa información entre los jóvenes o diferentes personas se implementó. Los padres pues en un 3%, los profesores en un 5%, la empresa en un 16%, el cine en un 14%, los amigos en un 45%, los libros en un 10%, las charlas y conferencias en un 4% y los compañeros de trabajo en un 2%. Todos estos diferentes espacios donde se realizó la información o donde indicaban estos porcentajes son espacios que regularmente los jóvenes o distintas personas constantemente están ocupando o pues en donde constantemente habitan. El año en que este artículo fue publicado fue en el 2011 y los autores son Eliana Bernal Ocampo. Autoeficacia y actitud hacia el consumo de drogas en la infancia, explorando conceptos. La conducta de consumo de drogas en la infancia se refiere básicamente a lo que se adquiere y se obtiene de un modelo a seguir. El refuerzo social, efectos anticipatorios de la droga, experiencia directa de sus efectos como refuerzo, castigo físico, dependencia física. Algunos determinantes importantes son los eventos vitales como el estrés, las presiones, el trabajo. La autoeficacia y la actitud se convierten en constructores importantes a tener en cuenta por los profesionales de la enfermería con el fin de saber cuál es el antecedente del por qué se está generando este consumo de drogas a partir de edades de jóvenes con tan poca edad. Los individuos que se perciben con autoeficacia tienen repertorio escaso, con bajo autoeficacia tienen un repertorio escaso de conductas que los protejan, como por ejemplo personas que de pronto tienen como ya dije anteriormente, tienen una autoeficacia pues muy baja, beben en exceso y pues tienen creencias que el consumo de drogas o el licor o cualquier sustancia que haga de pronto que reaccione tu cuerpo de forma distinta, te provoca la relajación. Entonces estas personas creen este tipo de cosas, más que no es cierto. ¿Por qué? Porque estos individuos con bajas puntuaciones en autoeficacia pues son asociados con las valoraciones de ventajas positivas del consumo. Consumen más alcohol y frecuentemente que aquellos con puntuaciones altas de... Ya. Este artículo fue publicado en el año 2010 por Dora Estela Melo Hurtado y por Lucila Nacimiento. Se llama Equilibra tu vida. Es una propuesta comunicativa en prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Pues la iniciativa de Equilibra tu vida consiste que a partir de esto, pues es como una propuesta de trabajo psicosocial que comprende
el consumo de drogas tanto legales como ilegales y en una población adolescente. Bueno, esto representa comúnmente un problema de salud pública a nivel internacional. Bueno, en Colombia un 45% de la población ha consumido alguna vez cigarrillo o tabaco, un 86% ha consumido alcohol y un 9,1% drogas ilícitas. Algunas de estas estrategias consistían básicamente en suministrar información de las causas y consecuencias de ciertos comportamientos dañinos que las sustancias producen en el ser humano. Sin embargo, pues es evidente que suministrar este tipo de información no reduce el consumo de las sustancias, pero también evita que de pronto sean consumidas por la conciencia que hace en el ser humano del daño que de pronto produce. Aunque en la propuesta pues que se indicó, también vale aclarar que el manejo de esta situación, el manejo de la situación en el sentido en que todas estas partes que dice que las sustancias psicoactivas son dañinas, lo que produce, las causas, las consecuencias, podría generar la disminución del consumo porque se crea una conciencia del ser humano, pero no está totalmente comprobado que el ser humano tome conciencia aún sabiendo las consecuencias y las causas que puede generar básicamente pues en el daño. Este artículo fue publicado en el año del 2011, en junio. El autor es Andrei Velázquez Fernández. Uso de sustancias psicoactivas, un nuevo viejo desafío. Es un informe que trata sobre los datos de la salud en el mundo referente en el año 2002, que indica que el 8,9% de la población referente al peso global resulta de enfermedades por el consumo de sustancias psicoactivas. Ese mismo informe demostraba que en el 2000 el consumo del tabaco estaba presente en un 4,1%, el alcohol en un 4% y las drogas ilícitas en un 0,8% del peso global de las enfermedades. Bueno, parte de esto se relaciona con el consumo de sustancias psicoactivas y dependencias químicas. Resulta de problemas de orígenes. Resulta de problemas de origen sanitario y social. Pues esto incluye que se hace una diseminación del VIH-Sida a través del uso de drogas inyectables. Se realizó un estudio en la Organización Mundial de la Salud realizado en el 2001 con el objetivo de evaluar actitudes ante 18 incapacidades en 14 países, en el cual demostró que el uso nocivo de sustancias estaba primero entre los primeros lugares en términos de desaprobación o prejuicio social. Estamos siendo referentes que en medio del mundo global las sustancias psicoactivas, un gran porcentaje de seres humanos están siendo afectados o las enfermedades son por la causa de las sustancias psicoactivas. Este informe habla sobre esto, habla también sobre que las sustancias que son inyectables también afectan al cuerpo como tal y también generan enfermedades que son en las enfermedades terminales. Este informe fue publicado en el año 2014 por los autores Isabel Amelia Costa
Méndez y Margarita Moreno.